Y voy y miro la temperatura y era -27. -27, abro las cortinas y veo todo eso lleno de nieve blanca. O sea, en la noche no me había dado cuenta porque había llegado de noche, ya estaba oscuro. Y veo todo eso blanco, nieve por todo lado. Nunca había visto la nieve. Abrir las cortinas no es siempre lo mismo. No es igual despertar una mañana a sabiendas de que encontraremos el paisaje habitual, la vida que conocemos, a pararse frente a una ventana y ver que del otro lado todo es nuevo y ajeno a la vez. Los colombianos no somos seres de nieve. En muchísimos casos no la hemos visto más que en películas. Ese paisaje blanco del invierno está muy lejos de nuestras montañas verdes, y verla por primera vez es pararse frente al asombro. Empiezo a escuchar todos estos sonidos extraños, o sea, este idioma que es súper diferente a los idiomas que ya había escuchado, hablado, y o sea, que tiene unas raíces completamente diferentes. Toda esta gente completamente diferente, esto que le dicen a uno, que los vikingos, que esas barbas largas, personas tan altas y de cabellos tan claros. Entonces yo era como, wow, o sea, esto es muy diferente. Ese descubrimiento de un mundo que no se parece en nada, en absolutamente nada a lo ya conocido, fue la experiencia de Jennifer después de un largo viaje, el viaje de avión y el de su propia vida antes de llegar allí. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. El 7 de febrero del 2021, muy cerca de su fecha de cumpleaños, Jennifer tomó sus maletas y salió de Bogotá rumbo al aeropuerto El Dorado, donde la esperaba un vuelo largo. Había comprado algunas cosas, pero no mucho. Le habían advertido que no llevara ropa de invierno, pues fuera lo que fuera que comprara en Colombia, allá, en su destino, no le iba a servir de nada. Le dijeron que en ese lugar hacía un frío que ella no conocía. Y recuerdo que este chico se llama Andrés. Recuerdo que Andrés me estaba esperando en el aeropuerto de Helsinki y tenía una escala como de unas 6 horas en Helsinki. Andrés es un amigo que había conocido tiempo atrás durante sus años de estudiante en la Universidad Nacional. Él la recibiría en Helsinki, en Finlandia, para pasar con ella esas horas de la escala antes de que tomara otro vuelo rumbo a una ciudad que estaba más al norte. Almorzaron y fue entonces donde Jennifer empezó a notar esos sonidos extraños de la lengua que todos hablaban, esas personas altísimas y de ojos muy claros, ese hielo en el piso en el que se resbaló y casi se cae 3 veces en su camino al restaurante. Fuimos, almorzamos, recuerdo que él me invitó a almorzar y todo, me devolvió otra vez al aeropuerto y recuerdo que yo me dijo, bienvenida a Finlandia, el país donde nada pasa. La esperaba 1 hora más de vuelo desde Helsinki hasta Oulu, su destino final, y allá la esperaría el profesor Kao. Una vez aterrizó el avión, Jennifer le escribió al profesor para avisarle de su llegada, y él le dijo que tomara un taxi y pidiera que la llevaran a una dirección que él le mandó. Así lo hizo ella, tomó el taxi y andó por un trayecto que se le hizo larguísimo hasta que por fin llegó. Llegué, el profe me estaba esperando ahí abajo del edificio, me ayudó a subir las maletas, todo. Y yo me dijo como, bueno, mira, acá está la habitación, descansa. Me tenía comida, me había comprado una hamburguesa. Y yo me dijo, yo hice como la compra de lo básico que necesitas. Había comprado como 1 litro de leche, jugo, unas manzanas, un pan, unos huevitos. O sea, yo era como, qué bonito. O sea, y lo sentía yo como lo feo que recibía yo a veces como de los profesores en la nacional, de que, o sea, se sentían como tan ellos arriba y uno lo hacían sentir como tan uno abajo. Y este señor que me trataba como tan a lo igual. Una vez el profe la dejó sola en su cuarto, Jennifer se acostó a descansar
y fue al día siguiente cuando abrió por primera vez esas cortinas y vio, ya con la luz del día, un paisaje intensamente blanco, y entendió entonces que se había ido al otro lado del mundo. Pero esta no fue la primera vez que llegaba a un lugar desconocido, no fue la primera vez que de un día para otro la vida cambió para ella. Han sido 3 las grandes llegadas de su vida, 3 las veces en que se ha sentido nueva en un mundo que no conocía, y la primera de esas ocasiones sucedió siendo todavía una niña. Soy de Colombia, nací en Bogotá, pero crecí en Manizales. Jennifer pasó su primera infancia en Manizales, una ciudad montañosa en la región cafetera de Colombia. Allí empezó a crecer al lado de sus padres, pero principalmente de su madre. Su papá trabajaba en un oleoducto y pasaba casi siempre un mes en casa y un mes lejos de ellas dos. De Manizales recuerda la amabilidad de su gente, las montañas y el colegio al que asistía. Era una escuela pequeñita donde estudiaba con apenas 12 niños y en la que para salir a jugar en los descansos tenían que ir al parque que estaba enfrente, porque la escuela no tenía espacio propio para ello. Con su madre tenía una buena relación, pero quien mandaba en la casa era el padre, un hombre demasiado estricto que a veces llegaba tomado a la casa y que les producía miedo tanto a ella como a su madre. Yo era muy pequeña y él era demasiado estricto a tal punto de que, o sea, si yo había terminado las tareas y estaba en casa viendo televisión, él me levantaba a seguir estudiando. Y recuerdo una vez que él se enojó mucho conmigo porque yo ya había terminado la tarea y yo le dije, pero ya la terminé, estoy viendo muñequitos. Y me pegó y me dijo, es que lo que pasa es que su letra es muy fea, usted tiene que tener una letra más bonita. Y me trajo, recuerdo que compró un cuaderno ferrocarril y me puso muchas planas y yo me dijo, hasta que no termine aquí este punto no hay comida. Jennifer recuerda que su padre tenía una correa de cuero que usaba para castigarla. El cinturón tenía incluso un nombre que él le había puesto, y con esa correa la amenazaba cada vez que hacía algo que a sus ojos estaba mal. El cinturón tenía nombre y se llamaba Martín Caballero. Cuando él llegaba a la casa, él colgaba a Martín Caballero en una puntilla y había veces que él no vestía a Martín Caballero. Entonces, cuando estábamos afuera y yo hacía algo malo, ¿m? O algo que no estaba bien para sus estándares, ya me decía, cuando lleguemos a la casa hablamos con Martín Caballero. Y ya sabía que esa noche me iban a pegar. Era tanta la presión para ella que cada vez que su padre se iba a trabajar por esas temporadas largas, ella sentía alivio. Sentía que en su casa había paz mientras él no estuviera. Y fue justamente por esos primeros años, entre la presencia y ausencia constante de su padre, que un día, sin quererlo, descubrió una verdad dolorosa sobre él y la vida que tenía fuera de la casa. Recuerdo que una vez, en estas tareas del colegio que le ponen a uno que con las revistas, que hace recortes de revistas, una vez llegué y cogí y sacudí una de las revistas en la casa y salió una foto. Yo estaba pequeña, yo cogí la foto y se la llevé a mi mamá y me devolví a hacer mi tarea. Acto seguido, mi mamá estaba llorando como una Magdalena, como decimos en Colombia a veces. Y luego voy y miro la foto y resultaba que detrás había como una especie como carta de amor de mi papá con la letra de él y todo esto. Y pues ahí, yo creo que mi mamá ya sabía antes, pero pues ahí se hizo claro para mí, siendo una niña, que había otra familia. Hasta ese momento no supo más que eso, que su papá tenía en algún otro lugar una familia diferente a ella y a su madre. Al poco tiempo, más o menos con 7 años, Jennifer recuerda que de un momento a otro su papá desapareció. Pasaban los días y él no volvía a casa, y con su ausencia empezó a faltar también el dinero y la comida. Su mamá tenía una discapacidad en uno de sus pies. Aquella condición le impedía cierto tipo de trabajos que tuvieran una demanda física, y eso le hacía muy complicado encontrar un sustento económico. A tal punto que recuerdo que a veces los vecinos nos ofrecían comida y era como, tengo un vasito de sopa, un pocillo de sopa, pero es para la niña. Mamá, claro, sí. La situación se fue complicando y su madre decidió que se mudarían a Bogotá. Allí tenía un apartamento que no había terminado de pagar, pero sentía que tal vez en su ciudad le sería más fácil encontrar un camino. Ella jugaba al chance,
una especie de lotería pequeña, y para su fortuna por esos días se ganó una cantidad moderada de dinero que no era mucho, pero que sí le alcanzó para la mudanza. Al poco tiempo de estar en Bogotá, su padre las encontró y apareció de nuevo. Se mudó también y la dinámica volvió a ser más o menos la misma de antes. Estaba un tiempo y se iba. Aunque Jennifer había nacido en Bogotá, todos sus recuerdos hasta ese momento eran de Manizales, y esa mudanza a la capital fue su primera gran llegada, la primera vez a sus 7 años que se sintió en un mundo nuevo donde ella no sabía muy bien cómo vivir. Me ponen en un colegio gigante, 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 también de monjas. O sea, pasé de un salón de 12 niños a un salón con 45 niñas. El patio donde jugábamos en Manizales era el parque del barrio. Aquí eran un montón de canchas, un montón de niñas, y mi acento era completamente diferente. Entonces, eso fue un poco difícil cuando empecé a estudiar en Bogotá, porque yo dejé de hablar en clase. Porque, o sea, yo hablaba muy diferente a como hablaban las niñas de Bogotá. Mi vida era completamente diferente a la vida de las niñas de Bogotá. Yo me sentía como una niña de pueblo. Le tomó tiempo adaptarse al colegio gigante, a esa ciudad inmensa en la que había que levantarse a las 4 de la mañana para cruzarla y llegar al colegio, a los comentarios de las otras niñas por su acento y en general a toda esa nueva vida que empezaba. Y sumada a esa dificultad, al poco tiempo hubo una crisis en Colombia con los créditos inmobiliarios y su mamá perdió el apartamento. La deuda se hizo insostenible, los intereses seguían creciendo y era literalmente imposible y absurdo seguir con los pagos. El banco solo le dio a su madre el valor de 3 meses de renta y todo lo demás se perdió. Tuvieron que encontrar un apartamento en alquiler y su mamá empezó a trabajar de manera independiente, porque su padre solo colaboraba con los gastos de la educación de Jennifer. Recuerdo que hacía tamales para un hotel en Girardot, porque allá vivía mi abuelita, la familia materna vivía allá. Entonces, recuerdo que casi cada 8 días nos íbamos, o sea, viernes después del colegio nos íbamos para Girardot, con todo lo de hacer los tamales, con las hojas, todo esto. Y era todo el viernes por la noche haciendo tamales para tenerlos para sábado y domingo. Y era hacer tamales, era como hacer 100, 200 tamales, 500 tamales, así. Durante todo ese periodo, ella y su madre pasaban mucho tiempo en Girardot, una pequeña ciudad a pocas horas de Bogotá. Pasaban el tiempo allá con su abuela materna y el resto de la familia. Iban a vender los tamales e iban también para las vacaciones de mitad y final de año. Jennifer adoraba a su abuela. Ella era el eje de la familia materna, la que estaba siempre pendiente de todos, y por eso cuando falleció fue un golpe durísimo. La abuela tenía diabetes y por esa época el tratamiento con insulina causaba mucho daño en el cuerpo. Pasó por muchas crisis y poco a poco fue empeorando hasta que llegó el momento en que no le quedaba mucho tiempo de vida. Era Semana Santa y Jennifer viajó de urgencia con su madre a Girardot. Salimos de Bogotá, nos fuimos, era como el miércoles santo, nos fuimos para Girardot. Estaba muy enfermita. Y esa noche, pues bueno, llegamos ahí, estuvimos con ella. Y recuerdo que yo estaba durmiendo al lado de ella, había más gente en la habitación. Ella se despertó, nos miró a todos y falleció. Era la primera vez como que yo veía que era eso de la muerte. Era la madrugada del Jueves Santo, y en esa época, en la religión católica, no se podían hacer las exequias de una persona durante esos días. Había que esperar hasta el domingo. Además, su abuelita había pedido que la velaran en la casa, así que las tías y familiares empezaron a alistar la sala. Llegó el carro fúnebre que la llevaría a la funeraria para que la prepararan, y Jennifer se fue con el cuerpo de su abuela y con sus tías para allá. La abuela nunca se había maquillado en su vida, y por eso sus hijas no querían que la maquillaran para su velorio, así que mientras ellas escogían el féretro, le encargaron a Jennifer una tarea especial. Recuerdo que una tía yo me dijo, quédese acá mirando y si usted llega a ver
que le van a poner maquillaje a su abuela, diga que no. Y yo recuerdo que yo me quedé en un pasillo mirando cómo arreglaban a mi abuela y que no la fueran a maquillar. Y entonces, bueno, la arreglaron y todo, estuvo lista y toda la cosa, y nos la llevamos para la casa. Y en el ataúd y todo, y la pusimos en la sala y desayunamos con mi abuela muerta en la sala. Pasaron 3 días con su abuela muerta en la sala, recibiendo a todas las personas que venían a despedirse y que eran muchas. Todos los días se limpiaba, se hacía una olla inmensa de café y se preparaba comida para todo el que viniera. Dice Jennifer que mucha gente la quería porque era una mujer muy especial. Ella tenía una cosa muy linda y era a todos los nietos nos trataba igual. Recuerdo que ella, cada año que iba para la fiesta de Navidad, con lo de la prima de la pensión, entonces a todos nos debía de comprar como el estrene. Entonces, pero lo que me llamaba la atención del estrene que ella me compraba era que me compraba la tela, ¿sí? Entonces compraba la tela y se llevaba donde la modista para que le hicieran a uno un vestido o algo. Jennifer recuerda cómo ver esa tela que compraban juntas convertirse en un vestido le parecía un acto de magia. Recibió tanto amor de su abuela que despedirla fue uno de los momentos más duros que tuvo que vivir, y como si esa tristeza fuera poco, se sumaba a la situación tan terrible que vivía en casa cada vez que su padre llegaba. Ella iba creciendo, pero él seguía siendo el mismo. Era bien difícil porque cuando llegaba era muy, o sea, era la autoridad que llegaba, ¿sí? Era una persona con la que, o sea, digamos, yo me tenía que comportar demasiado bien, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo recuerdo mucho que en las cajas de los supermercados que ponen estos dulces y todo esto, si yo pedía algo de ahí, ya con la sola mirada yo ya sabía que llegaba a la casa y me iban a pegar. La presencia de su padre era para Jennifer la presencia del miedo. En la casa se hacía solamente lo que él dijera, y ni ella ni su madre tenían derecho a hacer objeción alguna. Ella, tan pequeña como era, no tenía derecho de ser niña, de pedir un dulce, de ver un programa de muñequitos, ni siquiera tenía derecho de llorar. Las cosas se hacían como él dijera. Y me pegaba y esto y uno llore y llore y llore y le decía a uno, no llore, ¿m? No llore más. O sea, y si uno seguía llorando, le seguía uno pegando. Entonces ya llegaba como a un punto en el que yo era más feliz de que él no estuviera. Jennifer estaba muy triste por la muerte de su abuela y ya no sabía qué hacer para que su padre no le pegara más. Se sentía sola y desamparada y por eso decidió ir a la psicóloga del colegio y contarle todo lo que estaba pasando. Llegó un punto, llegó un punto en el que, o sea, yo ya estaba cansada de que a mí me pegaban si me comportaba bien y me pegaban si me comportaba mal. O sea, yo ya no entendía qué era lo que debía de hacer. Entonces yo llegué y en ese colegio tan grande en el que estaba, habían psicólogas. Yo era muy pequeña y recuerdo que fui a psicología y dije, simplemente mostré la pierna que la tenía toda marcada de los golpes. Jennifer no tenía más de 9 años y la psicóloga le dijo que esas marcas en su pierna eran una prueba del maltrato, pero que para hacer una denuncia tenía que demostrar que no era un caso aislado, que debía suceder como mínimo 3 veces para que ella pudiera hacer algo. Entonces empezó para Jennifer una especie de tarea. Se decía a sí misma todo el tiempo, necesito que mi papá me pegue. Y efectivamente pasó, le pegó. Ella le mostró a la psicóloga las marcas y ahora solo le faltaba una vez más. Pero antes de que esa tercera vez sucediera, Jennifer le contó a su madre todo lo que estaba pasando y lo que había hablado con la psicóloga. Le dije algo así como que yo rogaba porque mi papá me pegara una vez más. Entonces él dijo como así, que por qué, y le vine yo a comentar. ¿M? Y no supe yo qué pasó ahí, pero supongo yo que ella le comentó a él, porque después de eso, la siguiente vez que vi a mi papá, él fue a la casa y yo salí al parque a jugar
Y cuando él salió de la casa, él me llamó por las rejas del parque. Y yo me acerqué ahí a las rejas y él llegó y me dijo, yo nunca, nunca más le voy a volver a pegar a usted. Nunca pudo llevarle la tercera prueba a la psicóloga porque efectivamente su padre no le volvió a pegar, por lo menos por unos años, porque después del tiempo lo volvió a hacer. Y para Jennifer era muy difícil no solamente el maltrato físico que recibía de él, sino también ver cómo trataba a su madre y cómo ella respondía siempre tan sumisa y tan temerosa. Yo veía esa relación de que, o sea, mi papá llegaba con mucha autoridad, sí, a mandar, o sea, él es de los que llegaba y si se le servía una guapanela muy caliente, de una vez iba a su madrazo, que a mí no me gustan las cosas tan calientes, que yo no sé qué, no han aprendido cómo me gusta que me sirvan a mí las cosas en esta casa, y así. ¿M? Y mi mamá muy sumisa, muy de aceptarle, muy de perdón, sí, 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 me equivoqué, sí, entonces era como muy, uff, y veía eso como muy, muy complicado, sí, o sea, crecí como viendo eso como por un lado toda esta autoridad y por el otro lado todo este como acepto y sigo y sigo y sigo. Un día, mientras su madre estaba de viaje vendiendo los tamales y el padre se había quedado a cargo de Jennifer, él tomó la decisión de llevarla a pasar la noche en casa de esa otra familia, la familia que él tenía con otra mujer y otra hija. La mamá le hizo luego el reclamo a Jennifer por haberse ido a quedar allá, pero ella, siendo una niña, no era mucho lo que podía hacer. Mi mamá ya me decía, ¿y usted por qué se fue? Y yo era como, pero dígame, ¿yo qué hago? Yo soy una niña re pequeña, o sea, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿yo qué puedo hacer contra él, contra el ser que me ha pegado toda la vida? ¿Cómo le va a decir, no, no me voy a ir con usted para su casa, me tengo que quedar acá? Esa noche, Jennifer se encontró con varias realidades que no se esperaba. Ella tenía 9 años y su media hermana, la hija de esa otra familia, tenía 7. Vaya sorpresa de que ella también es Jennifer. Sí, su padre no solo tenía una segunda hija, sino que tenía una segunda Jennifer. A las dos les había puesto el mismo nombre. El trayecto hasta esa casa fue largo, vivían en dos extremos de la ciudad, y de camino lo único que su padre le dijo era que iba a pasar el fin de semana con su hermana. Cuando llegó allá, se dio una escena que tal vez ninguna de las dos, ni Jennifer ni su hermana homónima, van a olvidar. Recuerdo que cuando nos conocimos yo iba subiendo por unas escaleras y ella iba bajando y nos encontramos así en la mitad de las escaleras y fue muy chocante, siento que también lo fue para ella, porque al día de hoy nos ponen a una al lado de la otra y podemos pasar por gemelas. Éramos, o sea, éramos igualitas, 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 esto, cara, expresiones, las manos, todo. Fue para cada una como mirarse en un espejo que no sabían que existía, pero no fue a la otra Jennifer a la única persona que conoció ese fin de semana. También tuvo contacto por primera vez con la otra mujer de su papá, la que era su esposa, porque aunque Jennifer fue la primera hija, con su madre no se casó nunca, pero sí lo hizo con esa otra mujer. Fue o es la esposa de mi papá y esto, recuerdo que yo estaba como con muchísimo miedo porque, o sea, en esa separación de mis papás, en eso de que no vivían juntos, esto era un tire y afloje. Entonces mi mamá llegaba y me decía, no, su papá tal y tal, tal, tal cosa. Y mi papá me decía, su mamá tal y tal cosa. Entonces eran los dos hablándome mal, mi mamá diciéndome que no, que es que esa señora, la mujer de su papá, es una destruye hogares, es una yo no sé qué y tales. Y tras del hecho, yo vengo de una familia muy supersticiosa que creen que en brujería, en esto, que el tarot, las cartas y todo esto. Por esas supersticiones y comentarios de su madre, Jennifer vivió ese fin de semana pensando todo el tiempo que estaba en la casa de una bruja y que todo lo que le ofrecían era comida embrujada. Recuerdo que yo ese fin de semana yo intentaba permanecer la mayor cantidad de tiempo en la cocina mirando qué le echaban a la comida. Y recuerda también cómo durante esos días comió apenas lo necesario para no sentir hambre, pensando que si aceptaba la comida sin preocupación, su madre se iba a enojar mucho con ella por recibir esa comida embrujada. Pasó el fin de semana y dice ella que la trataron bien. Sin embargo, tanto esa mujer como la otra Jennifer, e incluso otra hija que tuvo su padre unos años después con esa señora, han sido siempre para ella unas desconocidas. Nunca se creó un vínculo y por lo mismo nunca se sintieron como hermanas.
Nunca generamos así ese vínculo, nunca que me saludara para mi cumpleaños o que yo la saludara para su cumpleaños, nunca. O sea, nosotras podemos ser, tenemos el mismo papá y todo, pero somos desconocidas. Por ese entonces, Jennifer empezaba la secundaria y tuvieron que cambiarla de colegio a uno más económico porque la situación no era la mejor. También se cambiaron de barrio a uno más cercano al colegio, y así pasó de un lugar muy residencial y tranquilo a uno completamente opuesto, lleno de comercio y de talleres automotrices. Eso sí, su padre se aseguró de que fuera un colegio católico y femenino, porque no aceptaba que su hija estudiara con varones. Para solventar la situación económica, su madre consiguió trabajo en lo que se conoce como el casino o restaurante de una compañía muy grande. Allí hacía mercado y cocinaba para un número grandísimo de trabajadores, y eso implicaba que la mayor parte del tiempo estaba fuera de la casa. Yo permanecía sola prácticamente todo el tiempo porque mi mamá se tenía que ir para el casino porque se daba desayuno, almuerzo, comida y algunas veces cena. Entonces permanecía yo prácticamente sola en la casa. Ella se iba 5:30 y volvía tipo 7, 8 de la noche a la casa. Los fines de semana eran lindos para Jennifer. Generalmente ella le ayudaba a su madre con el trabajo, así que todos los sábados tenían que estar a las 3 de la mañana en la central de abastos comprando todo el mercado de la semana para el casino, y luego llevarlo hasta allí y dejar todo listo para la semana, desempacar, cortar, picar. Y recuerda también cómo la maravillaba esa abundancia de comida y cómo allí aprendió con la cocinera que ayudaba a su madre a usar un cuchillo, porque igual que ella, la señora era zurda y le enseñó por fin que siendo zurda también podía hacer ciertas cosas que antes le parecían muy difíciles, como escribir con la letra perfecta que le exigía su padre. Fue una época muy bonita eso del casino porque más que el dinero, yo veía mucha abundancia de comida. ¿Mm? Entonces cocinar, cuando se cocina para 1.000 personas, 1.500 personas, o sea, eso era mucha comida. Tal vez recuerda con tanta maravilla y tanto afecto esa abundancia porque luego vendrían tiempos muy difíciles y viviría justamente lo contrario. Pero antes de llegar a esa época, mientras su madre todavía trabajaba allí, Jennifer decidió empezar a ser parte de la iglesia del barrio como acólita. Entró a la parroquia por su propia creencia religiosa, pero también porque vio en ello la posibilidad de relacionarse con niños y tener amigos varones sin que su padre lo viera mal. Él, como lo había sido con todo lo demás, también era sumamente estricto con eso de las relaciones con hombres. Ella solo tenía permiso para ir de la casa al colegio y viceversa, y luego a la iglesia a las actividades de la parroquia. Durante mucho tiempo la llevaron y la trajeron del colegio, pero cuando por fin le dio permiso de caminar sola a la casa, le puso una condición. Bajo ningún motivo debía cambiar el recorrido. Siempre debía salir y tomar el mismo camino señalado por él. Ella luego entendería por qué. Entonces no podía cambiar el camino del colegio a la casa. Esta regla era porque mi papá tenía la costumbre de pistearnos, ¿sí? Lo hizo conmigo, lo hizo con Jennifer y la otra niña que tiene eso se llama Alejandra. Lo hizo con las otras dos también, ¿sí? O sea, él estaba ahí como, no nos iba a recoger al colegio, pero se quedaba por ahí entre los postes mirando a ver por dónde nos íbamos y todo. Y todo esto para ver si teníamos novio. Jennifer tenía 12 o 13 años y no tenía novio. Los únicos muchachos con los que se relacionaba eran de la iglesia y su papá los conocía, pero un día se desvió del camino obligado a casa. Me desvié del camino porque estaba hablando con una amiga y pues, o sea, ella me preguntó como, bueno, que yo qué hacía los fines de semana. Yo le dije que no, que yo iba a la iglesia y que allá habían amiguitos, que yo ya tenía amigos y que pues era monaguillo, ¿sí? Y entonces ella me empezó a preguntar como que qué hacíamos y todo. Y pues yo caminando con ella me desvié del camino, comentándole que era lo que se hacía en la iglesia. Me desvié del camino y yo salí una cuadra más arriba de la casa. Cuando yo llegué a la casa, este señor estaba en la esquina, como un tití, enojadísimo. Se subió al apartamento a punta de correa. La correa de cuero volvió a ser la forma de golpearla,
Los castigos habían regresado a la vida de Jennifer y así siguió por un buen tiempo, hasta que finalmente, a sus 15 años, cuando ella estuvo lo suficientemente grande para decirle ya no más, se le enfrentó, y desde ese entonces, aunque lo volvió a intentar, nunca más lo pudo hacer. La siguiente vez que me fue a pegar ya estaba un poquito más grande y ya había como yo cogido, no sé, si, no sé fuerzas de dónde, no sé valentía de dónde, y ya llegué y le dije, bueno, si me va a pegar, nos vamos a pegar acá los dos. Por otro lado, cuando Jennifer tenía más o menos 12 años, su madre había perdido el trabajo en el casino porque la empresa pasó a ser propiedad de otra entidad. Además, esa discapacidad que su mamá tenía en el pie empezó a causarle dolor y tuvo que ir al médico. ¿Qué es lo que pasa con la pierna de ella? Ella lo que me cuenta es que ella no le hizo caso a mi abuela. Mi abuelita le dijo como no se vaya a meter allá, ellos vivían en el campo, no se vaya a meter allá en el campo, que va a pasar el rastrillo. Pasaba la maquinita como arando y recogiendo cosas y pues ella no le hizo caso, fue y le pasó el rastrillo por encima de la pierna. El rastrillo le fracturó tibia y peroné, pero pues en esa época o sea, con los conocimientos que tenían, porque o sea, no digo que sea ignorancia, eran los conocimientos que se tenían y los conocimientos que tenía mi abuelita, lo que hizo no fue llevarla al médico, sino llevarla al sobandero. Entonces, le sobaron la pierna y todo, pero lo que sucedió fue que eso sanó en falso. O sea, en vez de sanar como unidito uno con el otro, sanó como de ladito. En su juventud, cuando tuvo los medios para hacerlo, la madre se mandó a operar la pierna con la intención de que le corrigieran ese problema que había dejado su accidente de niña. Sin embargo, el médico que la operó no se percató de que su madre sufría de osteoporosis juvenil y solo lo notó cuando al abrir la pierna e intentar manipular el hueso, este prácticamente se empezó a desboronar. Se supone que fracturan y vuelven a encajar los huesos de forma correcta. En el momento de hacer eso, los huesos como que se le deshicieron. Y en esa época pues a mi mamá la anestesiaron, anestesia completa. Cuando mi mamá se despierta, tenía una pierna más larga que la otra y una diferencia de 13 centímetros. Así había conocido Jennifer a su madre durante toda su vida, con una pierna más larga que la otra, y aunque era una discapacidad que le causaba dificultades para cierto tipo de actividades, ella llevaba una vida mayormente normal. Sin embargo, cuando empezó el dolor del pie y la madre fue de nuevo al médico, le encontraron una infección muy fuerte por el material metálico que le habían puesto en aquel entonces, así que tuvieron que operarla de urgencia. Y luego de la cirugía, el ortopedista que la trató le dijo que si ella lo permitía, él podía reconstruirle la pierna y corregir la discapacidad. Su madre había dejado de confiar en los cirujanos por la experiencia que había tenido antes, y no entendía muy bien lo que el médico intentó explicarle, así que le pidió a Jennifer, de 13 años, que la acompañara a la consulta, escuchara al doctor y le diera un consejo. Mi mamá llegó y le dijo, bueno doctora, aquí está mi hija, explíquele a ella qué es lo que piensa hacer. Y yo toda chiquita y el señor súper amable, recuerdo que puso la radiografía y llegó y me explicó, yo y me dijo como, mira, yo lo que quiero hacer es esto, como partir aquí, partir allá y se va a alargar la pierna. Jennifer le dijo a su madre que se trataba de su cuerpo y que por tanto era su decisión, pero que pensara en que la medicina había avanzado mucho desde su última cirugía. Finalmente su madre se decidió y pasó por una operación de casi 12 horas, que además no sería la única, según les explicó el doctor, porque necesitaba más intervenciones a medida que fueran viendo la evolución de su pierna. Cuando le dieron de alta, fue una época súper difícil porque era tenerle que hacer curaciones prácticamente todos los días. O sea, en el momento como la piernita de ella era como torcidita, entonces en el momento en el que la enderezaron, la piel del lado que estaba recogida, al enderezarla se reventó toda esa piel. Y entonces esto, nosotros no era que tuviéramos mucho dinero ni nada, ¿sí? Viviendo en arriendo, aún vivimos en arriendo. Y pues bueno, mi papá, que o sea, de él yo siempre he escuchado es mi responsabilidad es con usted, no con su mamá. ¿Sí? Entonces él daba estrictamente para mi estudio y ni siquiera para mis onces, porque como yo vendía cositas en el colegio, entonces yo de ahí pagaba mis onces o lo que necesitaba para el colegio. Y entonces empezó esta época en la que la recuperación de mi mamá implicaba todos los días ir a la clínica del bosque en taxi.
a que le hicieran una curación. Así estuvieron más o menos un mes, pagando taxis y materiales de curación todos los días, hasta que Jennifer, que para ser una niña de 13 años estaba más consciente de las finanzas de su casa que muchos adultos, le dijo a su mamá que no iban a poder sostener ese ritmo de gastos. Le propuso que hablaran con el doctor para pedirle que le mostrara a ella cómo se hacían las curaciones, y así ella se podría encargar en la casa y evitar el costo de tantos taxis. Y Dios mío, ese día el doctor había invitado a un cirujano plástico porque sucedía que había un pedazo que no estaba rellenando de carnecita, así, de músculo. Entonces estaban empezando a contemplar la idea de sacar carne de la nalga y ponerle ahí en el pie para que se llenara ese pedacito. Entonces le dijimos al doctor y yo dije al doctor, bueno, sí, pues entonces él me advirtió bastante y me dijo, lo que va a ver está feo. Y yo recuerdo que, o sea, yo quería estudiar medicina y todo, y yo, no, sí, sí, sí. Pero pues nadie lo prepara a uno con 13 años para ver la pierna. Y recuerdo, o sea, del lado donde debe ser el tobillo, todo eso estaba reventado hasta casi como la mitad del espacio del tobillo a la rodilla, como hasta casi la mitad, todo eso estaba reventado. Por debajo tenía puntos y todo eso. Y se veía el huesito. Y el huesito sí es blanco, es muy blanco. Y se veían las venitas palpitando y todo. Y yo vi eso y yo era como, oh, por Dios, sí, estaba horrible. Y de ahí salí a vomitar. Vomité, volví y le dije al doctor que sí, claro que yo lo hacía. Empezaron a ir entonces un día de por medio. Jennifer hacía la curación un día y al siguiente la hacían los doctores, así se ahorraban una buena cantidad de dinero. Por otro lado, su madre estaba obviamente incapacitada para trabajar, y aunque antes de la cirugía había encontrado otro empleo, tuvieron que poner un abogado que peleara el pago de su incapacidad y la posibilidad de una jubilación temprana debido a su condición. El caso era que en la casa no había dinero y el proceso de sanación de su madre podía durar años, así que Jennifer empezó a llevar cosas para vender en el colegio. Todo había iniciado porque un día llevó una arepa y le ofreció un pedazo a una amiga, y ella le dijo que si le podía llevar otra arepa al día siguiente y vendérsela. Y entonces esto yo llegué y le dije a mi mamá, yo le dije, madre, me están pidiendo que lleve arepas al colegio. Le dije, y tal chica me dice que si le vendo una arepa. Dijo, pues llévela. Y entonces así empecé a llevar de a poquito, hasta que llegué a un punto en el que yo recuerdo que vendía la arepa sola, la arepa con queso, la arepa con jamón y queso. Vendía sándwiches de jamón y queso, pancakes de jamón y queso, con mermelada y queso. O sea, eso era un menú, me hacía falta el termo. La maleta de Jennifer, en lugar de estar cargada de libros, llevaba apenas un cuaderno de notas y un lápiz. El resto estaba ocupado con comida para vender. Y entonces, a la rutina normal de una estudiante, se sumó su trabajo de vendedora, un trabajo que ella asumió responsablemente, sabiendo que de sus ventas dependía la comida de su casa. Yo llegaba del colegio, comía, tomaba mi almuerzo y me iba a comprar las cosas que necesitaba, porque pues también eso se compraba al diario. Entonces yo compraba que el jamón, el queso, la promasa, o sea, llegué a un punto en el que la señora de la salsamentaria, ella ya sabía yo qué compraba y me tenía la bolsita lista. Y yo en la tarde, o sea, ya después de que había hecho las tareas y tenía tareas, armaba todo. Yo dejaba los sándwiches armados, dejaba las arepas armadas, amasadas y todo, y dejaba la masa de los pancakes hecha y todo listo. Y al siguiente día me despertaba muy temprano para asar las arepas, asar los sándwiches y empacar todo y pues irme para el colegio. En esas estuvo por 3 años, sus últimos 3 años de secundaria, y aunque hubo una vez que estuvieron a punto de descubrirla y sancionarla, ella no dejó de hacerlo porque ante la necesidad no hay vergüenza ni castigo que valga. Yo por dentro llegaba y pensaba, no, pero en casa está mi mamá necesitando este dinero y es lo de, literalmente era lo de la comida, porque recuerdo que sucedía mucho que el lunes yo llegaba a la casa y no había almuerzo hecho, porque se estaba esperando que yo llegara con el dinero de lo que había vendido para ir a comprar lo del almuerzo. Su padre, por su parte, pagaba solo la matrícula del colegio y muy esporádicamente ayudaba con un mercado para la casa. Recuerdo que una vez él me llamó y yo me dijo, ¿qué hace? Y yo le dije, tomando café. ¿Mm? Y
Y yo recuerdo que me puse a llorar y él llegó y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque no hay más. Le dije, panela, no hay nada más. Le dije, tú estoy tomando café con un pan. ¿Mm? Y yo llorando. ¿Mm? Y al siguiente día fue, hizo un mercado grande y todo, pero era algo así como muy de vez en cuando, ¿sí? No era algo así que yo dijera como, no, si mi papá viene y nos colabora con el mercado cada 8 días, cada 15 días. No era así. Palabras más, palabras menos, Jennifer empezó a llevar a cuestas la carga de ser responsable de la comida de su casa desde que tenía más o menos 13 años. Su adolescencia no se parecía en nada a la adolescencia de otras niñas que conocía en el colegio. Era bien, bien complicado porque, o sea, yo era como, yo veía que mis amiguitas, mis compañeritas estaban como en su cuento de vivir la adolescencia, de conocer chicos, de todo esto, y yo estaba en un punto de que, o sea, aquí toca traer la plata para el almuerzo y toca mirar a ver dónde están los dulces más baratos, las gomitas más baratas, y toca así, y, o sea, y que me quedaran buenas las arepas, pues porque obviamente mi mamá a veces me colaboraba, pero había veces que, pues, o sea, ya no podía, ya estaba con su recuperación de su pierna. Así terminó la secundaria. Venía el día del grado y ella solo deseaba darle ese orgullo a sus padres de verla recibir el título de bachiller. Y paradójicamente, a pesar de todo lo que había sufrido con su forma de tratarla, quería que su papá estuviera ahí, porque en el fondo de sí misma sabe que siempre ha querido demostrarle que era buena, que hacía las cosas bien, que se merecía el cariño que él tanto le negó. Sin embargo, pocos días antes de la ceremonia, tuvieron un enfrentamiento muy fuerte. Recuerdo que habíamos planeado hacer una cena, pues, como con personas cercanas ahí en la casa, pues, con motivo del grado. Y recuerdo que, pues, mi mamá estaba con su cuento de su recuperación de la pierna y ella todavía caminaba en muletas. Recuerdo que ella estaba lavando como unas cosas en la cocina y el papá fue a la cocina y llegó y le dijo, mañana viene la hermana de la niña. Y mi mamá se sintió, llegó y dijo, no, si esa niña viene, no hay cena. Y pues él se ofendió. Pero entonces yo también digo como mi papá nunca creó ese lazo con sus otras hijas, con mi mamá, conmigo. ¿Sí? Y yo también me sentí un poco invadida de que, o sea, de que él me dijera como viene la hermana. Y entonces mi mamá yo le dijo no. Y entonces él se enojó y yo me acuerdo que cuando yo entré a la cocina, él tenía la mano alzada para pegarle a mi mamá. Y en ese momento yo llegué y le dije, ¿cómo usted qué le pasa? Le dije, no la ve que está en muletas. Y le dije, ¿cómo se le ocurriría a pegar? Y le dije, si le va a pegar a ella, primero tiene que pegar a mí. Y le empecé a decir un montón de cosas y yo le dije, se me larga de la casa. Y salió y yo le tiré la puerta así, estaba muy enojada. Y él salió y de la esquina llegó y me llamó y llegó y me dijo, usted esos 11 años de educación los ha botado para la basura. Y le dije, ¿sabe qué? Y le dije, por esos 11 años de educación fue que acabé de hacer lo que hice. Jennifer tenía mucha rabia, pero también se sintió muy triste porque pensó que al otro día él no iba a ir a la ceremonia. Sin embargo, su padre finalmente fue. Estuvo en la ceremonia pero no en la cena. Y con esa graduación terminó para ella una etapa y vino la incertidumbre. Solo tenía algo muy claro, y era que quería ser profesional, que quería hacer una carrera y que ese título sería de la Universidad Nacional de Colombia, aquella a la que ingresar es tan pero tan difícil. ¿Cómo lo iba a lograr? No tenía ni idea. ¿Cómo se iba a sostener ahora que ya no estaba en el colegio vendiendo arepas? Tampoco lo sabía. Yo a todo el mundo le decía que yo iba a estudiar en la Nacional. A todos. Yo les decía, yo voy a estudiar en la Nacional. Con mis compañeritas del colegio, que ellas pues ya estaban en las universidades privadas y todo. Yo me acuerdo que si pasábamos en el Transmilenio por la Nacional, yo llegué y les decía, miren ahí, yo ahí voy a estudiar. No solo llegó a la Nacional, sino que además vendrían para ella muchísimas experiencias que por entonces no cabían en su cabeza, aventuras, logros y desafíos sumamente difíciles, descubrimientos dolorosos y procesos de sanación de un pasado que siempre había cargado en silencio. Eso lo narraremos en la segunda parte de esta historia. La cogió del cabello y se la llevó del cabello a la casa y que le puso de castigo que si tanto quería tener macho, entonces iba a saber qué era tener macho. Yo le dije, voy a ir a sacar el pasaporte.
Y yo se quedó mirando y me dijo, ¿cómo? Le dije, mire madre, yo no sé cómo, pero yo voy a ir a donde está Julio César. Le dije, yo no tengo la plata, yo no tengo cómo. Le dije, pero yo lo voy a ir a visitar y necesito un pasaporte. Y estoy feliz porque es la primera vez que cuento esto. Y solo lloro hasta el final. Gracias por escuchar este episodio. Gracias a Jennifer por la valentía y la honestidad de compartir su historia. Los esperamos en 2 semanas con el resto de su relato. Yo soy Paola Cadena y estuve a cargo de la producción de este episodio. La edición del guión es de Nidia Herrera y la música general es de Mike Forrestel. No dejen de compartir el episodio con sus conocidos. Síganos en redes y comenten nuestras publicaciones. Así ponen un granito de arena para que recordarte llegue a más personas. Gracias y hasta pronto.